el doctor Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos, y su enfrentamiento con el doctor Humberto de la Calle. Bueno, el senador y ex vicepresidente Humberto de la Calle, ex negociador de paz con las FARC, envió una carta al doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, en donde dice, entre otras cosas, lo siguiente: ¿por qué desató una implacable oposición al proceso con las FARC cuando en la agenda actual con el ELN se observan temas mucho más comprometedores para el Estado y la sociedad? Pues mire, Yamil, muy sencillo. Primero, a todos una muy buena noche. Uno tiene dos lógicas para poder mirar este tema. Uno, confrontar con De la Calle. Dos, mirar si lo que está diciendo tiene algún sentido o no. Pero empecemos un poco por el cuestionamiento. El cuestionamiento es terriblemente sesgado, porque el único sector que puso en el asador cuando el gobierno del presidente Santos y él había dicho no se toca el modelo económico fue el sector rural. 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas que a usted le consta, hemos hecho 2 programas que FEDEGAN está dispuesto a facilitarle a que el gobierno le cumpla a la FARC. No hubo más nada, ¿no? La inequidad, la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales se debe exclusivamente al tema de la estructura agraria. Y vamos a ver al término de este gobierno en qué termina eso. Por consiguiente, ahí había una clara falacia. Pero miremos ¿El acuerdo de paz? En el tema de que lo que generó inequidad, lo que terminó generando unas dinámicas violentas en el Colombia fue eso. Yo creo que aquí hay otros temas más. No, pero digo, la gran crítica del doctor de la Calle es por qué usted fue tan opositor. Porque el único sector que estaba negociándose en La Habana era el sector rural. Si mañana negocian medios de comunicación, obviamente que en diario, todos los medios, y usted también, saldría un poco a defender su sector. Pero con el ELN actualmente no pasa lo mismo. No pasa lo mismo, entre otras cosas, porque como eso fue lo que negociaron, yo dije, como ya está negociado, facilitemos al gobierno el que pueda comprar la tierra. Y ahí vamos, no, pero digo, en ese tema. Pero a ver, el doctor de la Calle tiene razón, en el sentido de que usted fue uno de los grandes opositores, usted y su partido, al acuerdo de paz con La Habana. Pero dividamos, yo lo fui, y lo fui por eso, sí, porque estaban precisamente afectando el interés general del sector ganadero. Tenía que salir en defensa del sector ganadero. ¿De qué manera lo afectaban? ¿Cómo? Empezaron en 20 millones de hectáreas y terminaron 3 que había que entregarle a campesinos sin tierra y 7 en formalización. Si nosotros tenemos supuestamente el 70% de la tierra privada en Colombia, del cuero salen las correas. No lo hicieron con el sector financiero, ni con el sector comercial, ni con el sector de medios. Porque si se trataba de mirar dónde estaban los factores de inequidad, meta a todos. Y entonces todos tratamos de ver cómo le aportamos a la paz. No, aquí uno solo. Ese fue el sesgo de Santos. Pero vamos un poco a lo que dice él. Pero perdón, no digo, le interrumpo, con todo respeto. Observe esto, doctor Laforí, que ese fue el primer acuerdo, el primer artículo del acuerdo de paz. Con más razón. El primero. Con más razón. Y no se cumplió. Claro, no se cumplió, no. A ver, Santos terminó de firmar en el 16. ¿Qué hizo del 16 al 18? Nada. ¿Qué hizo Duque del 18 Nada. al 22? Nada. Por eso cuando llega Petro y me plantea el tema, yo digo, sí señor, usted tiene que cumplir, sí, facilitemos el tema. Sí. Eso ya es un hecho cumplido. Sí, pero digo, durante los 4 años del gobierno del presidente Duque no se cumplió el primer acuerdo. Pero eso no es un problema mío. De lo que se trata ahora es que, mire, usted se opuso a algo que no se cumplió. Claro, y en este, que el gobierno dice voy a cumplir, yo le digo, sí señor, cumple usted. ¿Y usted lo acepta? Pero a ver, no estamos en este lío. Y no, pero usted lo acepta. Pero firmó que se cumpla el primer punto del acuerdo de paz. Pero firmó un acuerdo. No solamente acepto
de dientes para afuera, sino que firmé un acuerdo con el gobierno. Por eso, entonces razón tiene el doctor de la Calle cuando dice, usted ahora acepta a lo que antes se opuso. Claro, porque antes era una expectativa de negociación. No estaba el sector financiero comprometido, no estaba el sector comercio, no estaba ningún sector, solo el nuestro. Fíjese que hoy en día hay una serie de sectores que eventualmente están en un escenario de reforma pensional, laboral, salud. En ese momento, lo único que le molestaba al negociador de paz, al señor Humberto de la Calle, era la inequidad sobre la distribución de la tierra, pero no había inequidad en otros sectores. Me pareció una injusticia, porque si el gobierno dice, aquí hay que revisar los elementos sobre los cuales hemos construido un país donde hay inequidad, uno dice, bueno, muy bien, vamos a ver cómo es que somos capaces de replantear el tema. Asunto que ahora viene, ¿eh? Por eso cuando él dice, ahora usted, en cambio, muy tranquilito, con el Ejército de Liberación Nacional, le digo no. Mientras que él y el gobierno de Santos nos tildó de enemigos de la paz y fracturó el país, yo le digo bienvenido a su crítica. Me gusta, me parece que usted que tiene la experiencia de no haberlo hecho bien, porque lo que hay en Colombia hoy es violencia indiscriminada en todo el territorio. Recorre el país, cuántas noticias da CMI todos los días, de hechos que hay que lamentar. Un paro, por ejemplo, como lo planteó ayer, en toda la zona del Bajo Cauca. ¿Eso qué es? Consecuencia de un mal acuerdo. Si él nos ayuda a identificar aquellos elementos sobre los cuales hay que poner muchísima atención para salir a un mejor acuerdo, y un acuerdo que permita dos cosas, Yamil, que me parece que son de fondo. Uno, paz política, no más fractura, no más maniqueísmo, no más sesgo. Y dos, pensar en un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas que a la par de lograr un acuerdo, en este caso concreto, con el Ejército de Liberación Nacional, permita también que el país se mire al espejo y diga qué cosas no ha hecho bien, qué cosas eventualmente podría hacer mejor. ¿Para qué? Para tener un mejor país. Por ejemplo, yo no me he opuesto en este momento al tema de la compra de tierra, incluso soy un facilitador. Si el país cree que ahí está el origen de la inequidad, el origen de la violencia, pues qué bueno que lo hagan. Yo creo que el origen de la violencia tiene otras dinámicas. Mire usted el tema de la coca. Vamos a 300.000 hectáreas, ¿no? Mire el control territorial que hay en ciertas zonas del país. ¿Eso cómo se hace? Mire, voy a decir una cosa. Me sorprendió el discurso de la vicepresidente en México, cuando le dijo al Ejército de Liberación Nacional, en su propia cara, es que nos secuestraban a los niños de unas escuelas desvencijadas, precarias, porque en esa otra Colombia, la Colombia abandonada, la que yo también represento, no hay nada. ¿Cuándo el país va a mirar allá? ¿Cuándo el país va a ser capaz de mirarse a ese espejo y darse cuenta cuántas comunidades hoy en día no tienen esperanza y en consecuencia terminan siendo presa de cualquier actor armado que imponga su ley en el territorio? Veo en su posición, le ruego que me la aclare o me rectifique, una abierta contradicción. ¿En qué sentido? Usted se opone a los acuerdos de paz que negocia el presidente Santos con las FARC en La Habana. Se opone. Pero usted me opuse. Se opuso. Pero participa en los acuerdos de paz con el ELN. ¿No hay una contradicción de parte suya? No, porque yo creo que, contrario a usted, que eso salió mal. Y salió mal porque... Salió mal con 12.000 desmovilizados. Claro, salió bien la de Uribe, con 54.000 desmovilizados. Esa salió mal. ¿Por qué salió mal? Porque la coca hoy en día está inundada. Lo dijimos 1000 veces. La coca es el elemento que dinamiza toda la violencia en los territorios. Pero con todo respeto, eso no tiene que ver nada con el acuerdo de paz. ¿Cómo que no? Pero es que mire un capítulo.
y los elementos, los instrumentos para combatir la siembra de coca no es acuerdo de paz. Te recuerdo, lo dice de manera textual. La erradicación tiene que ser manual y voluntaria. Corte Constitucional. No, señor, y de acuerdo, y se lo traigo porque hice 2 libros. Lo dice exactamente así. La Corte es la que dice, claro, ateniéndose al cumplimiento de la Constitución, exactamente, que no debe utilizarse el glifosato a menos que se cumplan 3 condiciones. Perdóname, una cosa es el uso o no del glifosato y otra cosa es que para poder erradicar la coca tiene que ser manual y voluntaria. Sí, señor. Y eso nos ha llevado, vaya usted a saber si la próxima medición estamos en 300.000 hectáreas. ¿Sabe lo que está sucediendo en las regiones cocaleras? Que no hay quien las compre. Hay un lío incluso superior. Aquí hay un lío muy complicado. Y entonces se han venido desdoblando estas organizaciones en el secuestro y en la extorsión. Hoy me decía un empresario muy importante de un sector económico con el que estuve esta mañana temprano, me decía, ya están ofreciendo pólizas de secuestro. Cosa que se había perdido en el país. El país dejó de alguna manera de tener eso. Entonces mi pregunta es, ¿esto va bien? ¿No va bien? Por eso es que yo creo que hay que ayudar al gobierno del presidente Petro, para que esto le salga bien al país. Por eso le digo a Humberto de la Calle, qué bueno que usted sea un centinela de nuestra negociación, para que no cometamos ningún error, porque en esta ocasión no le puede salir mal al país. Tiene que salirle bien, muy bien, para que haya 2 cosas, y lo repito. 1, paz política. Dejemos el sesgo. 2, un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional no solamente es con unos actores armados, no, es con quienes también cumplimos la ley, con quienes estamos del otro lado, con quienes hacen política todos los días en democracia, con Cambio Radical, con el partido de la U, con el Partido Conservador, con Centro, con todos. Sí. Aquí todos tenemos que caber para que podamos hablar el mismo lenguaje y no la cosa maniquea, amigos y enemigos de la paz. Pero mire, precisamente eso es lo que le critican a usted. Haber estado aislado. Cuando todo el mundo hablaba de la necesidad de la paz, que finalmente se logró, usted se oponía. No, le dije muchas veces de la calle, mire, es mucho mejor que ustedes nos permitan participar de este proceso, porque logramos amojonar mejor la cancha. Y le dije en ese momento, me acuerdo perfectamente bien, en la casa de Fenalco, si usted va a comprar un apartamento con su señora y desde que usted llega a ver el apartamento delante del dueño, su señora empieza a hablar maravillas del apartamento, le sube el precio. Si nos permite participar, de pronto ponemos una cantidad de líneas rojas que le obliga a la FARC a entender que esa otra parte de la sociedad, la que ganó el plebiscito, no estarían dispuestas. En este caso, por lo menos desde mi perspectiva, yo invito a los colombianos que están independientemente de su sector político, centro, derecha, izquierda, a que me digan, ojo al cese bilateral, nacional, ojo a los temas que se van a hacer. Claro, al cese el fuego y de hostilidades, porque fíjense que tienen que ir de la mano, porque la hostilidad es el secuestro, la hostilidad es la extorsión, sí. La hostilidad es impedir que la gente viva en el territorio con tranquilidad. ¿O cese al fuego? Fíjese que yo tengo una teoría que la he hecho en mis artículos. Yo creo que esto tiene que ser, como dicen los italianos, no quien via piano va lontano. A mí me gustaría que esto arrancara en una región, Arauca, Catatumbo, la que quieras, y de la mano con la participación ciudadana existieran elementos transformadores en el territorio que permitieran que par y paso se diera cese el fuego y de hostilidades. Regional. Para cumplir una de las cosas que dice de la Calle en su carta. Aquí, en lo nuestro, nada estaba convenido hasta que todo no estuviera convenido. En el nuestro no. Se van acordando cosas y se van de una vez poniendo en el terreno. Pero precisamente el doctor de la Calle dice eso al final de su carta. ¿Qué garantías, dice de la Calle, le da a usted el ELN si se aplica la teoría de que se va aplicando lo que se va acordando?
¿qué garantía le dan de que el cese, de que la entrega de armas o la desmovilización no se cumple después de que se han cumplido algunas de las cosas acordadas? Por ejemplo, vamos al Catatumbo y allá unos grupos empresariales le hacen una apuesta a la paz y dicen: vamos a tratar de generar aquí una dinámica de agroindustria, vamos a ofrecerle a los cocaleros que se vinculen no solo como productores de palma o de cualquier producto, sino también estén en los frutos de la transformación de ese producto en lo que finalmente llega al consumidor final. Es decir, que pasen a ser un actor. Vaya usted a saber si en ese momento el propio Ejército de Liberación Nacional llega a un convencimiento. No se necesitan las armas para la transformación. Deje por lo menos perseguir esa utopía. Por supuesto, si usted lo dice para todo el país, ahí sí puede tener razón de la calle. Por eso es tan importante la participación de un actor que, como de la calle, desde cuando fue constituyente, perdón, cuando fue ministro de gobierno en la constituyente del 91, debe tener como colombiano una mirada aguda sobre los hechos. Y fíjese que siendo él el ministro de gobierno de la Constitución del 91, incorporó a esa Constitución 304 páginas del Acuerdo de Paz, el que está intentando cumplir Petro. Entonces, eso es como cuando a ti se te rompe un florero. Se rompió. Puedes recoger el agua, ya no lo puedes recoger. Puedes pegar el florero, difícil. Pero a ver, entonces, mire, doctor Laforet, para concluir este primer tema, ¿usted sigue pensando como lo pensó entonces, que la paz firmada con las FARC y el presidente Santos fue un fracaso? A ver, no lo digo yo. Vaya usted a las regiones. No, pero ¿usted qué opina? No, es que yo quiero apoyarme en lo que dicen las regiones. ¿Qué dicen? Que no hay paz. No hay paz. Que lo que hay es una situación de violencia indiscriminada, una vorágine, un multicrimen. Vaya a Córdoba, Arauca. ¿Sabe dónde está la mayor oferta de tierras hoy? De la que yo le he entregado al gobierno. En Arauca, 147.000 hectáreas. Pero eso no es FARC. No es FARC militante. Pero perdóneme. Son disidencias. Pero perdóneme. O es delincuencia. Yo no sé cómo quiere llamarle usted, pero evidentemente tanto disidencia como Marquetalia eran parte de la organización armada de la FARC. Sí. Los que se reintegraron, ahí están tranquilos. Por eso. Ahí están tranquilos. Es decir, sí sirvió en algo la paz. A ver, yo le hago una pregunta. Si era para darle curules e impunidad, curules sí. No, para retirar a 12.000 o 14.000 hombres de las armas. Claro, como sirvió muchísimo más a Justicia y Paz. 54.000 combatientes, 37.000 de los paramilitares que harto daño le hacían al país y otra cantidad muy importante de guerrilleros de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Ahí hubo 54.000 que dejaron las armas. ¿O es que acaso en el año 10, y si no registre usted qué fue lo que pasó con homicidio, con asesinatos, con secuestro, con extorsión, la gente podía salir por el país sin mayor problema? ¿Y usted sigue pensando que las negociaciones con la paz, con el ELN, seguirán así, no acuerden entregar las armas primero? Principio tiene las cosas. Hay una agenda que acotamos, que le incorporamos unos elementos. Yo sí creo que hay que avanzar en la agenda. En el curso de los meses, muy seguramente usted me volverá a invitar y yo le diré con igual honestidad, ¿esto va bien o esto no va bien? ¿Y va bien o va mal? Por lo pronto sí, hay una agenda acotada. Por lo pronto hay una disposición. Incluso el gobierno, allá estuvo el ministro de Justicia, allá estuvo la vicepresidente. Hay interés en que eso salga bien. Yo le apuesto a que salga bien. Pero incluso yo quiero volver a reiterar dos cosas. Que le salga bien no solo la negociación con el ELN. Yo quiero que en Colombia haya paz política. Yo creo que eso es una cosa que el país tiene que empezar a pensar. Cuando a mí Iván Cepeda me mandó un WhatsApp, entendí que uno tenía que de alguna manera sentarse con quien habían sido justamente aquellos que estaban del otro lado del río. Y mire cómo voy, bien. Yo no he tenido con ellos ninguna desaveniencia. Por el contrario, he participado activamente. Le ha gustado mi participación. Por consiguiente, yo creo que aquí hay que
lograr una paz política. Doctor José Félix, muchas gracias. A usted. Muy amable.